este año lectivo. El tema de hoy es el padre que estoy siendo para mis hijos y es una invitación que quisimos hacer para reflexionar cómo cerramos este año lectivo desde la gestión de padres, desde esos lugares internos donde ejercemos nuestro rol de padres, pero también donde operamos con el mundo, interactuamos, nos relacionamos, etc. Vamos a dar 2 minutos para que se conecten más familias, pero les agradecemos mucho su puntualidad, su interés y su participación. Así que ya volvemos y empezamos. Bueno, buenos días de nuevo, bienvenidos, muchísimas gracias por su puntualidad. Empecemos. El padre que estoy siendo para mis hijos es el tema de nuestra escuela para padres y queremos invitarlos a reflexionar acerca de esos lugares desde donde ejercemos no solamente el rol de padres, sino los roles que ejercemos en nuestra vida. Así que antes de empezar, les doy la bienvenida. Nos acompaña hoy Angélica Vázquez Altuve, ella es nuestra psicóloga de secundaria. En el chat y en todo el equipo de apoyo tenemos hoy a Daniela Bolaños, nuestra psicopedagoga, y a Jacqueline Figueroa Ramírez, que es nuestra psicóloga de la sección de preescolar y primaria baja. Ellas han estado trabajando con nosotras
y están listas para atender sus preguntas, para ir leyendo el chat, recoger sus comentarios y pues ir nutriendo esta charla y este espacio. Mi nombre es Ivonne Medina Reina, soy psicóloga, coordinadora del área de orientación y gestión humana y de orientación vocacional y proyecto de vida, y esperamos que este espacio sea para ustedes tan especial como fue para nosotros prepararlo. Así que empecemos. Quiero que nos conectemos un poco en esta sesión primero con una lectura que nos va a ser útil dentro del trabajo que vamos a hacer hoy. Así que vamos a respirar profundo, los invito a que nos conectemos y si es posible, que estemos en un lugar aislado, donde podamos realmente concentrarnos, ir escuchando nuestras voces, ir haciendo los ejercicios y participando, pues será muchísimo más enriquecedor. Igual recuerden que este espacio queda grabado, que pueden retornar a él cuantas veces lo necesiten o lo requieren. Así que empezamos. Esta es una de las enseñanzas de Buda y habla acerca de la disciplina. Se llama la alegría de la disciplina. ¿Hay algo menos emocionante que la disciplina? Ser disciplinado se siente demasiado rígido, restrictivo y aburrido. Parece mejor dejarse llevar y hacer lo que uno quiere. Pero cuando no disciplinamos la mente, no nos encontramos perdidos en preocupaciones sobre el futuro, cayendo en agujeros hoy en día de redes sociales, perdiendo momentos con nuestros seres queridos y dejando que las emociones negativas nos controlen. La falta de disciplina no nos trae alegría, nos la roba. Buda enseñó hace 2500 años que disciplinar la mente es fundamental para crear las condiciones necesarias para la alegría. La disciplina nos permite practicar el autocontrol. El autocontrol nos libera de hacer cosas de las que nos arrepentimos. Y cuando no hacemos cosas de las que nos arrepentimos, la alegría llega sin esfuerzo. Con mentes disciplinadas podemos controlar impulsos, gestionar emociones, estar presentes en pequeños momentos y vivir con más intención y con más sentido. Para traer más alegría a tu vida, empieza por tu mente. Obsérvala, domínala, disciplínala. Disciplinar la mente no te quita alegría, te conduce a ella. Quise traer esta lectura y esta reflexión porque el tema que vamos a trabajar hoy tiene que ver mucho con un examen de conciencia, con un examen de mentalidad, con una revisión profunda de esos lugares a donde apelamos cuando respondemos ante emociones conflictivas o retadoras o ante situaciones que nos ponen en problemas con nuestros hijos o en cualquiera de nuestras dimensiones de la vida. Y mucho de lo que vamos a trabajar hoy puede tener un enorme impacto, un enorme efecto en nuestra vida, muy positivo si nos comprometemos con ello. Es decir, si disciplinamos nuestra mente, nuestras acciones y empezamos a reorientar. Queremos que tomen lo que les funcione, lo que les sirva, lo que resuene. Esas ideas que se llevan, que dicen, uy, no había pensado en esto, o esto me gusta, quiero trabajarlo más, quédense con ellas, apropienlas, escríbanlas, traten de llevarlas a todas las instancias de su vida. Angie, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? Buenos días, familias. Estamos acá muy emocionados de poder compartir este espacio nuevamente con ustedes. Hoy vamos a tocar varias dinámicas y importantísimo, ¿no? Que sea desde un sentido reflexivo, un sentido que nos invite a nosotros como padres a gestionar, a procurar como un entorno mejor para estos pequeños que estamos formando. Esta escuela es un poco más masiva, quisimos tal vez transmitir no solamente a una población específica, sino a todos, ¿no? Y desde ese hacer de nosotros como papás, ¿qué vamos a tocar el día de hoy? Los padres del siglo XXI y esa paradoja del amor sobreprotector. A su vez, vamos a hablar un poco sobre la mentalidad fija versus la mentalidad de crecimiento. Durante las asambleas se estuvo trabajando esto con los estudiantes, esa mentalidad que evoluciona, que va en cambio, que va en crecimiento, y en este sentido sería hacer ese crecimiento en el rol parental como tal. Y finalmente vamos a hacer un cierre reflexivo, un balance del año y cuál será ese compromiso que yo voy a hacer para el año siguiente. Si bien este año ha sido súper interesante, ya que hemos venido trabajando escuelas de padres de diferentes tipos con ustedes,
si pensamos un poquito como en perspectiva, hemos trabajado hacia las pautas de crianza, hacia esa comunicación un poco más asertiva, hacia los límites que podemos tal vez nosotros tener con mucho amor hacia nuestros hijos. Durante el inicio del año trabajamos ese despegue seguro, con qué mochila, cómo lo preparo yo para este crecimiento, ¿no? Incluso si pensamos un poco en los grandes, cómo lo preparo hacia la salida, ¿no? Hacia ese proyecto de vida que lo hace un poco más autónomo, más disciplinado, como lo decía Ivonne. Y en este camino en construcción que hemos venido dando, y son uno de los títulos de algunas de nuestras escuelas para padres que hemos tenido en el 2025 y hacia este 2026, hacia las últimas trabajamos un poco, comentarles, ¿no? Sobre también los riesgos a los que se exponen nuestros hijos, entre ellos consumo, y hemos tratado siempre de enlazar un poco nuestras escuelas de padres con lo que se está desarrollando precisamente en nuestras clases de educación socioemocional, que les tienen desde los pequeños, de prejardín hasta 11, y hemos venido haciendo como un trabajo en conjunto, muy mancomunado, y en este preciso instante estamos trabajando, ¿no? Como hacia riesgos como los vapeadores y cosas con las que se puedan ellos tal vez enfrentar. ¿Qué queremos en esta escuela de padres? No solo centrarnos en un tema, sino generar eso, una mentalidad de crecimiento. ¿Y cuál es nuestra premisa para esta escuela? Los hijos no aprenden lo que les decimos, sino aprenden desde lo que nos ven hacer. Y es importante acá tomar unos segundos y pensar cómo ha sido mi actuar durante final del 2025 y este 2026. Ya estamos en mayo. ¿Cómo está haciendo ese ejercicio, ¿no? De mi rol parental? Tal vez soy muy flexible, sobreprotejo y cuido demasiado, o tal vez no estoy tan presente. ¿Y dónde? Y es lo que vamos a hablar un poco, cuál será ese punto de equilibrio donde necesito tal vez sí estar presente, sí dar amor, pero tal vez que esto no se vaya a convertir en una sobreprotección que no permita al otro, ¿sí? Ser humano o crecer. En nuestro diagnóstico y lo que hemos venido tal vez desarrollando durante todo el año, desde pequeños hasta grandes, es entender un poquito ese cerebro, ¿no? ¿Qué pasa realmente cuando nuestros niños, ¿sí? Dejan de ser unos bebés y de requerir tal vez de todo nuestro apoyo y atención? Cómo tal vez esta sociedad y todo lo que está pasando en estos momentos de mucha conectividad, parece que estamos más conectados a pantallas y dispositivos que tal vez en esta vinculación humana, de afecto, de cercanía. Y hablamos un poco de cómo son ahora precisamente nuestros niños, nuestros adolescentes, tal vez están un poco más hiperconectados, ¿sí? Todo rápidamente lo paso en 1.5, en 2x y rápidamente quiero respuestas, quiero una gratificación inmediata, y nos puede pasar con niños muy pequeños donde quiero rápido, sino pataleta, o tal vez entra como un llanto frecuente, y en el adolescente, si no tengo la respuesta inmediata, cambios de humor, irritabilidad, y tal vez no escapa mucho de la realidad que ustedes están viviendo desde el otro lado. Vemos un poco esa baja tolerancia a la frustración, ya que si no tengo las cosas como las quiero o cuando las quiero, tal vez el malestar es tan grande que entonces me frustro, entonces no quiero nada, o simplemente puedo tener conductas impulsivas. Podemos ver tal vez una debilidad en las habilidades blandas, y es lo que venimos Jackie, Camila, Dani, Bon, todas las personas del CAE y mi persona, trabajando mucho en ellos, ¿no? Cómo tomar mejores decisiones, cómo aprender a decir que no, cómo fortalecer, ¿sí? Esa proyección un poco más hacia el aprendizaje del error, y no solo desarrollar esas habilidades blandas y la inteligencia emocional, sino de alguna manera también fortalecer mucho en las funciones ejecutivas, ¿no? Donde yo pueda tomar decisiones un poquito más precisas, porque riesgos los hay, van a ver en este y en todas partes, y un poco este tema de qué pasa con la fragilidad emocional que pueden estar viviendo ahorita nuestros niños adolescentes, donde tal vez son un poco más proclives a fluctuar emocionalmente, entre alegrías o estar muy activos a estar muy melancólicos, tristes, y tal vez depender un poco emocionalmente de otras situaciones. Y bueno. Muy bien.
Vamos a ver, no se está viendo en pantalla muy bien no. Vamos a preguntarle a nuestro webmaster si puede ayudarnos un poco refrescando la presentación. Tenemos igual continuamos. En esta diapositiva Mentalidad de Crecimiento queremos introducir el tema central en el que nos vamos a estar enfocando durante esta sesión. No queremos decir con esto que estemos promoviendo necesariamente un estilo de pensamiento diferente, pero la mentalidad de crecimiento ha sido un tema que trabajamos en las asambleas con los estudiantes y nos hemos dado cuenta, que sí propone muchos elementos positivos y muy valiosos para que incorporemos en nuestros roles, en nuestro día a día. Así que los invitamos a que tomen lo que les sirva y a que nos vayan comentando un poco cuáles son esas dudas, qué ideas surgen a partir de las premisas que vamos a presentar. Entonces, la mentalidad de crecimiento básicamente la estamos basando en investigación científica desde la psicología social, clínica y educativa reciente. Y tenemos este libro que les presentamos el día de hoy, es Mindset, de Carol Dweck. Y va a ser un poco el que va a marcar un poco la pauta, aunque con, por supuesto, contribuciones de muchos otros científicos, de muchos otros psicólogos contemporáneos que están aportando hoy precisamente a todos estos desafíos que el siglo XXI presenta, no solo para los niños, para los jóvenes, adolescentes, sino también para nosotros como adultos. Y recuerden que estamos volcados a ustedes el día de hoy, a que ustedes puedan hacer una reflexión, una identificación y tal vez tomar otras decisiones para poder empezar a redireccionar ciertas pautas, ciertas respuestas aprendidas, ciertos comportamientos que al final del día van a seguramente enriquecer su calidad de vida y bienestar, pero que también van a redundar en el de sus hijos. Recuerden nuestra premisa, ellos no aprenden tanto lo que escuchan, sino lo que ven que nosotros hacemos, cómo nos comportamos, cómo reaccionamos y respondemos frente a las vicisitudes, ante las alegrías, los fracasos, etc. Entonces, vamos a empezar. La mentalidad de crecimiento básicamente se apoya en dos ideas, la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento, que es hacia donde queremos tender un poquito, tomar elementos de allí. ¿Qué pasa con la mentalidad fija? La mentalidad fija asume innatas, por ejemplo, la inteligencia. ¿Nazco inteligente o no? Asume también cierta inflexibilidad, asume que el fracaso define un poco a la persona, define su valor, sus habilidades, la posibilidad que tiene de conquistar logros. Y el fracaso, así como el error, la vulnerabilidad, se ven desde una perspectiva negativa. No queremos ser vulnerables, no queremos que nos vean vulnerables, no queremos tampoco fracasar, no queremos equivocarnos y mucho menos estar expuestos y que nos vean equivocándonos. Entonces, la mentalidad fija va un poco hacia esta tendencia. El esfuerzo es señal de poco talento. Una parte de la mentalidad fija estructura un poco esta idea de si tienes que esforzarte es porque no eres tan bueno o es porque no eres tan inteligente. Entonces, si tengo que hacer algo con constancia, me tengo que esforzar, me tengo que ser perseverante, tal vez es porque el talento no está tan presente o no está de manera tan amplia como en otras personas. El objetivo no es tanto conquistar desafíos y obstáculos, sino parecer capaz, superar a otros, por ejemplo, ganar en las competencias, que cuando yo me compare con otros tenga los primeros lugares. Eso puede ser una búsqueda muy común, no solamente en los ámbitos académicos, sino también en los laborales, en los personales incluso, de la mentalidad fija. Y hay una parte muy importante que es la crítica de otros y vamos a ver cómo la mentalidad de crecimiento la reinterpreta. La crítica, el juicio, la retroalimentación de otros es defensa que es necesaria de nuestra parte, es un ataque más o menos, es un juicio. Y el logro de otros en ocasiones no inspira, sino que genera amenaza, nos intimida. ¿Qué propone la mentalidad de crecimiento? Muy rápidamente. Las capacidades se desarrollan, cualquier capacidad en diferentes niveles y en un contexto, por supuesto, que las favorezca, pero se pueden desarrollar en cualquier individuo, sea un niño de 3 años o un adolescente de 17. El fracaso es información. Cuando yo fallo, cuando yo me equivoco, claro, hay reacciones emocionales porque somos humanos, pero es información valiosa para mí. Ok, no me funcionó esta vez. ¿Por qué? Lo indago y gano más yo en aprendizaje a partir de ese error. El esfuerzo, más que el logro, es el camino al dominio. Y es todo el proceso que yo transito, donde me esfuerzo, donde persevero, donde caigo y vuelvo y me levanto, lo que realmente llega a dominar
una disciplina, un aprendizaje, un concepto, una relación, lo que sea. Es el esfuerzo constante. No es tanta la mirada en el resultado. No es el 10 en el examen sin saber cómo lo obtuve. Es las noches que pasé estudiando, los resúmenes que hice, cómo subrayo yo las notas del profesor. El objetivo es aprender. La crítica es retroalimentación valiosísima. Obviamente, y aquí es importante, tomando una distancia emocional que me permite tomar la información, decantarla y aprender lo que realmente me va a funcionar. Y el logro de otros no están tratando de competir conmigo o de ganarme, pero son modelos que yo puedo seguir y de los que puedo aprender. Bueno, agradecemos su paciencia, por supuesto. Aprenderemos muchísimo de este fallo técnico. Es mentalidad de crecimiento, como si no lo hubiéramos planeado. Y quisiera que alguien me confirmara, por favor, en el chat si nos están escuchando con claridad y si están viendo la presentación. Apenas tengamos alguna confirmación, continuamos. ¿Nos pueden ver? ¿Nos pueden escuchar bien? Todo puede pasar, sí, es posible que tengamos un vecino malévolo que no quería que aprendiéramos hoy. Muchísimas gracias, gracias de verdad. Muy bien, ahora, la presentación que tenemos en este momento es la que les describí y ahora sí les muestro el texto con el que estamos direccionando gran parte de lo que estamos revisando el día de hoy. No es el único, hemos hecho una búsqueda exhaustiva de muchos autores contemporáneos que están trabajando alrededor de estas premisas, no solamente de la mentalidad de crecimiento, pero creemos que como teoría y postura epistemológica puede conjugar muchas de las ideas que queremos transmitir. Así que Mindset de Carol Dweck se consigue en inglés y en español y es muy interesante. Continuamos entonces. Tenemos ya una perspectiva muy general de lo que es la mentalidad fija y lo que es la mentalidad de crecimiento. Es como una versión de la otra. Vamos a ver esta caricatura. Les contaba que como una fan de Calvin y Hobbes en los 90s, rescaté esta caricatura y para quienes no leen inglés, se las voy a traducir. Está Calvin, está su compañera y él le dice, ¿qué haces? ¿Tarea? Ella le dice, bueno, no estaba segura de haber entendido el capítulo, así que revisé mis notas del último capítulo y ahora estoy leyendo esto. Calvin le dice, ¿haces todo ese trabajo? Y ella le dice, bueno, pues ahora entiendo, estoy entendiendo. Calvin, de manera displicente, se voltea y le dice, ¿y yo que pensaba que eras inteligente? Aterricemos un momentico esa reflexión. Es una caricatura, pero ¿cuántas veces hemos tenido respuestas como, no sé, perdimos el partido? ¿Va? Yo pensé que ustedes eran buenos. Yo pensé que entrenaban todas las semanas. Me fue mal en el examen, pero si estudiaste toda la semana. Son, digamos, versiones diferentes de esa misma mentalidad fija, de esas reflexiones que hacemos sin pensarlas mucho y esos mensajes que vamos generando. La cosa es que lo que verbalizamos va teniendo efecto no solamente en nosotros, como repitiéndonos mantras de los que nos vamos convenciendo, sino que también en quienes nos escuchan. Y nuestros interlocutores principales y los que más están aprendiendo eso son nuestros hijos de cualquier edad. Entonces vamos a entrar en materia ahora sí. Hemos determinado 5 patrones de mentalidad fija y lo que queremos es invitarlos a identificarlos. Vamos a ver un poco de esos, cuáles podemos estar aplicando en nuestra vida, en nuestras respuestas, en nuestros razonamientos, en la forma en la que nos relacionamos con el mundo, con nuestra pareja, con nuestros jefes, con nuestros empleados, con nuestros hijos, por supuesto, incluso con nosotros mismos. Hay ideas que tenemos y que nos repetimos. Hay rótulos con los cuales nos definimos. Y recuerden, todo parte de lo que pensamos, todo parte de la mente, de los inputs que hemos aprendido desde la infancia, pero también del contexto en donde nos movemos y de lo que estamos recogiendo todo el tiempo de la información que nos rodea. Entonces, el primero es la sobreprotección al fracaso. Y es importante entenderlo. El nombre es muy llamativo, la paradoja del amor que sobreprotege. ¿Y por qué es paradójico? A veces el amor con la mejor intención produce fragilidad. A veces aumenta la vulnerabilidad. Vamos a ver un poquito por qué.
Tenemos unos psicólogos sociales, uno muy relevante últimamente, que es Jonathan Haidt. Tenemos a Dweck, que es nuestra autora estrella del día de hoy, y a Duckworth, que es otra persona que también ha trabajado muchísimo al respecto del error, del elogio, de la perseverancia. Y ellos coinciden en que hay padres que aman tanto a sus hijos que no los dejan crecer. Angie, ¿puedes pensar en algún ejemplo, en todo lo que tú recoges muy concreto, de las sesiones con estudiantes de diferentes edades o incluso con padres, donde podemos ejemplificar de qué manera amamos tanto a nuestros hijos que no los dejamos crecer? Ocurre mucho, ¿no? En determinados momentos donde algunos chicos nos pueden decir como, es que a mí no me dejan salir, o es que mi papá tal vez me ayuda a hacer la tarea, y en algunos momentos es como, me siento invalidado, ¿no? O le dije a mi papá o a mi mamá, lo dicen mucho como, ay, es que hoy me siento feo, o es que, ay, me va mal, soy el peor. Y en momentos la respuesta generalmente del papá Ivonne es muy, es que tú eres muy bueno, o tranquilo, yo te ayudo, o yo te lo resuelvo, o yo lo hago. Y en momentos creo que ese título está como impresionante porque realmente es, lo estoy ayudando, lo apoyo, o qué hago, ¿no? Entonces, digamos, desde esa premisa, ¿no? Es que yo soy el peor, o es que me va súper mal. ¿No? Tal vez allí, ¿qué pensarías como desde esta parte de mentalidad o de la sobreprotección? Cuando el niño dice esto, entonces el padre generalmente, Claro. sí, o invalida, o lo ayuda. O entramos a rescatar, ¿no? No, 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 pero tú eres el más lindo de la clase. No, mi amor, pero tú eres el mejor. No, señor, no te digas eso. Tú eres muy bueno. Está bien hasta cierto punto, por supuesto. Y digamos que aquí una clave es el discernimiento y el equilibrio. Y los invitamos a que, como les decía al principio, tomen lo que les sirve, pero con mucho pensamiento crítico. No vamos a transformar todo nuestro discurso entonces, y desde la crítica y desde el fracaso. No, no, no. Pero necesitamos alimentar de manera sostenida, pero consecuente, el autoestima, por supuesto, de nuestros hijos, pero también un sentido de realidad permanente. Cuando yo le digo, no, señor, tú eres el más bonito de la clase, estoy pasándole mensajes que inconscientemente él está incorporando. Y eso está generando su mentalidad, lo que él piensa de sí mismo. Claro, es importante pensar que soy lindo, es importante pensar que soy bueno, pero lo que nos dice la mentalidad de crecimiento es, resulta en algunas oportunidades, incluso más importante, pensar soy capaz, me esfuerzo, soy disciplinado, soy perseverante. Mi esfuerzo tiene logros que yo anhelo. No se dan las cosas automáticamente, mágicamente, porque mi inteligencia natural no necesita nada más. Y vamos viendo a ver si, por favor, díganos si van entendiendo un poco el hilo del razonamiento. La intención que describe Angie en el ejemplo es proteger del sufrimiento. No, no, señor, tú eres el más lindo de la clase, ¿cómo así? Intervenimos por amor y es una condición innata. Y la maternidad o paternidad nos da esa condición automáticamente cuando somos papás. No queremos que nuestros hijos fracasen, no queremos que sufran tampoco. Pero tenemos que empezar a pensar, y es la invitación de hoy en parte, a medir un poquito más ese salvarlos y rescatarlos del sufrimiento y permitir cierto grado de malestar, porque el malestar enseña, forma, el malestar da mucha información que de otra forma no tendríamos, nos permite contrastar también, así como el error. El efecto que podemos estar logrando sin buscarlo es privar de la experiencia. Entonces, intervengo por amor. Tranquilo, ve a acostarte, descansa, yo sé que llegaste cansado, yo te ayudo con la tarea. Puede ser una vez, pero ¿qué pasa cuando se convierte en una rutina? Cuando se convierte en una dinámica común en casa, por ejemplo. Podemos estar eliminando obstáculos, pero también estamos eliminando los aprendizajes que esos obstáculos traen. Podemos estar eliminándoles la posibilidad de que descubran que sí pueden, o que con un poquito más de esfuerzo, o con una mejor organización del tiempo, o con una perspectiva diferente de la actividad, pueden ellos solos superarla, sea la que sea, de la complejidad que tengan, y se van a sentir más orgullosos de sí mismos, ellos con respecto a sí mismos, no por la validación externa, sino por yo lo logré, y yo lo hice, y yo me esforcé. La fragilidad, esa incapacidad de responder ante el desafío, esa molestia, esa incomodidad ante el malestar, crece en el vacío del desafío inexistente. Cuando no hay desafíos, ni obstáculos, ni problemas, ni conflictos, esa fragilidad crece porque no tiene ese punto de contraste. Hemos visto 3 patrones y voy a pasar sumamente rápido por ellos. Lo hago porque él tarda mucho. ¿A quién no le ha pasado? Niños 5 años atándose los cordones, listo para salir, el bus ya llegó. No, es que el conejito y yo puedo, mami, yo puedo. Ya, déjame porque es que yo lo hago rápido. Ay, ¿qué está pasando?
tenemos una situación apremiante, por supuesto, pero si nuestra única respuesta es, yo lo hago porque ya llegó el bus, bueno, ¿qué estoy enseñando? ¿Cuál es el mensaje que está llegando a esa mentecita inconscientemente? Ok, mami, soluciona. Cuando está apremiante la cosa, soluciona. Pero además ahí cerramos el proceso. ¿Cómo podemos empezar a resignificar, a reformular más bien ese cierre de esa situación? Te ayuda ahorita, porque el bus ya está. Mañana empezamos más temprano. Esta tarde vamos a practicar muchas veces hasta que seas súper experto y con los ojos cerrados te ates los cordones. Por ejemplo, no te preocupes, yo hablo con el profesor. Mami, perdí el examen. El día que falté, hicieron un quiz y hoy no me lo dejaron presentar. ¿Cómo así? Es increíble. Yo mismo voy a escribir un correo electrónico porque tienen que dejártelo presentar. ¿Y qué pasa con esa gestión de qué hiciste? Ok, te frustra, lo entiendo, obvio, a mí también. ¿Pero qué hiciste? ¿Hablaste con alguien? ¿Pediste, escribiste, mandaste correo? ¿Te aseguraste de que incapacidad llegara? No estamos permitiendo a veces que resuelvan problemas que son susceptibles de ser resueltos por ellos. Eres muy inteligente, tranquilo que te va a ir bien porque tú eres súper inteligente. No es tranquilo te va a ir bien porque te esforzaste y lo estudiaste y lo tienes súper claro, sino porque tú naturalmente eres inteligente. ¿Qué pasa entonces cuando el reto le dé el mensaje contrario, cuando no lo supere? Vamos a pensar entonces que es mejor omitir o evitar ciertos desafíos porque tal vez se ponga a prueba mi inteligencia, esta que es la que hace que brille y que todo me fluya, y cuando falla va a hablar eso de mí, no del esfuerzo que le imprimí, sino de mí como persona, de lo que estoy empezando a caracterizar como lo que me define. Entonces, la paradoja del amor tiene dos elementos que pueden aquí contrarrestar un poco. La neurociencia del riesgo calculado. El cerebro, cuando se fortalece, todas esas conexiones cerebrales son mucho más intensas cuando yo, wow, logro resolver algo. Tengo un conflicto ante mí, necesito, no sé, ponerme la chaqueta, aprender a ir al baño solito, atarme los zapatos, hablar con un docente, resolver un problema con amigos. Cuando yo logro salir de ese obstáculo solo, el cerebro hace nuevas conexiones, se crean nuevas autopistas donde hay más información en mi cerebro y me prepara para nuevos obstáculos y voy subiéndole el nivel. Si pude con esto, puedo con otras cosas. Privar de esa experiencia a nuestros hijos, hijas, niños, pequeños, adolescentes, no es realmente protegerlos. Tal vez la protección sea inmediata, en un momento, y los blindemos de un malestar, pero a la larga estamos empobreciéndolos. Esto es una premisa de un libro que se llama The Brain That Changes Itself, y es el cerebro que va cambiando, y apela a la neuroplasticidad, por ejemplo. A nosotros nos pasa lo mismo, todo el tiempo podemos aprender y fortalecer nuestras conexiones. Y nos enfrentamos también a la paradoja de la seguridad. Esta se aborda desde la psicología social contemporánea y básicamente nos dice una premisa, y es, los niños que más protegemos de la adversidad, del conflicto, del obstáculo, de los desafíos, son los menos capaces de manejarlos cuando aparecen en la vida, y siempre van a aparecer. Así que pensémoslo un poquito, aterricémoslo 10 segundos y continuamos. Por acá nos dice un papá que no entendió el ejemplo de atarse los zapatos, que sí le podrías explicar. Claro, claro que sí. Estamos pensando en una situación donde yo puedo estar tratando de resolver. Yo resuelvo y fijémonos acá en el patrón 1, lo hago yo porque él tarda mucho. Tenemos una situación en la cual estamos en la mañana, apurados, el bus ya está llegando, mi chiquito está aprendiendo a atarse los zapatos, que créanlo, es un hito importantísimo en la vida de los chiquitines. Ya me amarro los zapatos solita, mamá, es algo, wow, es un paso importantísimo. Jackie seguramente en el chat puede complementar la idea, seguramente ella lo ve como uno de esos hitos importantes. Yo puedo tener una situación en la que no necesariamente tenga el tiempo para hacer la reflexión, para poder reconfigurar mi verbalización, y en vez de decir, déjame que tú te demoras mucho, y decirle, bueno, mi amor, yo te espero. ¿Cómo vas? Muéstrame el proceso. ¿Hasta dónde estás llegando? Porque es que el bus ya está abajo. No puedo darme el lujo de hacerlo. Pero lo que los invitamos desde la mentalidad de crecimiento es tal vez a no frenar la situación, a pararla y a que allí desemboque, ya, yo lo resuelvo porque vamos tarde y no hay ningún aprendizaje. De hecho, el único aprendizaje es mamá resuelve. Cuando hay algo imperativo, pues ella resuelve. Sino que podemos resolver, sí, porque necesitamos salir de esa situación, abordar el bus y que llegue al colegio. Pero la verbalización o el mensaje que va a caer en su cerebro puede ser, esto todavía no cierra, aquí no para el proceso.
En la tarde vamos a practicar, ¿listo? Yo te ayudo ahorita porque no tenemos tiempo, pero en la tarde vamos a practicar hasta que puedas atarte los zapatos con los ojos cerrados, por ejemplo. ¿Es un poco más claro? Por favor, confírmenos. Mientras tanto, continuamos. El segundo patrón es el fracaso. El hijo aprende del fracaso, todos aprendemos del fracaso, pero en el caso de nuestros hijos, de la edad que sea, aprenden más de nuestra reacción ante el propio fracaso y el de ellos. No es tanto enseñarle qué pensar sobre los errores son inadmisibles. En esta casa tenemos que hacer las cosas bien, yo soy perfeccionista, tú debes ser exigente, sino cómo sentirnos cuando llega el error, porque igual que la adversidad va a llegar, no podemos garantizar que todo va a ser exitoso siempre. Traemos una frase, no la vamos a leer, sino que vamos a desarrollar un poquito más el cómo materializarlo. Acuérdense de la premisa, aprenden no lo que oyen, sino lo que ven, de primera mano, porque también aprenden lo que escuchan, por supuesto. Van a aprender a relacionarse con el fracaso, observando nuestra reacción frente al fracaso. Imaginemos una situación en donde, por ejemplo, después de una larga noche de estudio, después de trasnocharnos haciendo la cartelera o un ejercicio exigente, situación escolar, la nota es bajita, la nota es mala y sentimos que es injusto porque vimos cómo se esforzó o porque le ayudamos incluso. Mi tono de voz, mi primer movimiento, mis gestos, mi primera palabra, o todo esto que pasa antes de mi primera palabra es información importantísima para ellos y es lo que más rápidamente va a quedar grabado. Pero también si yo corro a rescatarlo, no, tranquilo que el trabajo era perfecto, la profesora seguro no entendió, o es injusto, voy a llamar al colegio, lo justifico, o pero ¿cómo es posible si estudiamos tanto? Es otra también, lo regañamos, le preguntamos, lo que sea que hagamos va a ser absolutamente crucial para ese aprendizaje y esa mentalidad que se está conformando en nuestros hijos y nuestras hijas. Y esas reacciones nuestras a las que tendemos, porque también tenemos nosotros tendencias fijas, año tras año, sea un reto grande o un reto más pequeño, se va a convertir en esas voces interiores que nuestros hijos van a encontrar cuando ya de pronto de adultos se encuentran con situaciones que los desafíen. Aquí Ivonne nos dice, la vida está llena de desafíos y debemos enfrentarlos desde pequeños. Y como muy aunado a lo que nos está explicando Ivonne, ciertamente no, desde pequeños comienzan nuestros hijos a, no, yo solito, yo me cepillo los dientes, yo hago esto, yo me amarro los zapatos y tal vez no lo sabe hacer, pero es la posibilidad de darle esa oportunidad de que él enfrente, afronta y asuma para esa gestión emocional. Vamos a hacer como un pequeñito ejercicio donde vamos a tomarnos unos segundos y nos pueden tal vez ir luego comentando esas experiencias en el chat. Una situación difícil, ejemplo, mi hijo llega a casa y me dice, boté la sudadera, la chaqueta del uniforme. Sí, seguro para ustedes ha implicado gastos, tal vez poder como volver a conseguir otra, no sabemos dónde está, si puede aparecer, pero pensemos inicialmente, ¿cuál sería mi reacción? ¿Qué haría yo frente a esta situación? Y escríbanos en el chat, tal vez, ¿cuál es esa respuesta? La primera, la automática, la inmediata. ¿Qué es lo que tiendo yo a hacer allí? ¿Sí? Tenemos un Menti, vamos a enviarles un enlace por el chat en este mismo momento para que hagamos el ejercicio quienes pueden. En ese Menti vamos a responder, ya les vamos a explicar cómo es el ejercicio, pero queremos confirmar que pueden acceder a él y vamos a proyectar cómo van llegando esas respuestas, simplemente para ver un poquito cuáles tendencias tenemos de pensamiento y de respuesta ante la situación que sea que se esté imaginando cada uno, de manera muy concreta, muy limpia, muy concreta, esta situación. Ya sea la de la chaqueta o tal vez alguna otra situación que ustedes hayan vivido recientemente que los ponga un poco en tensión y respondemos entonces al Menti, ¿no? ¿Qué tal vez surge en mí? ¿Cuáles serán esas primeras respuestas? Ya sea desde el impulso, desde la emocionalidad, pueden ser físicas, tal vez solo cogniciones, es decir, pensamientos. ¿Cuál es la respuesta allí automática? Nos tomamos allí unos segunditos para ello. ¿Cuál es la intención entonces? Tengo la situación, ya la tengo claramente en mi cabeza. La semana pasada, cuando después de habernos peleado, me dice, mamá, creo que boté la chaqueta. Mamá, perdí el quiz. Lo que sea. Si sea personal también, no tiene que ser académica. Piensen cuando esa situación llegó a ustedes, ¿cuál fue su primera reacción? Antes de racionalizarla.
Podemos abrir el Menti que está en el chat y tratar de responder allí. Vamos a ver, vamos a probarlo desde acá. Tratar de responder allí cuál fue nuestra primera reacción. O también la pueden escribir en el chat. Nosotros hemos diseñado 5 opciones y son: 1, pregunté qué pasó. Ya, esa fue mi primera reacción. ¿Qué pasó? Lo abracé o lo consolé de manera inmediata. Tranquilo, aquí estoy. C, se me notó en la cara. Yo soy una de esas, por ejemplo. Antes de, ¿pero qué pasó, mi amor? Es automático. Mami, creo que boté la chiquita. Oh, por Dios. Es un gesto, es un segundo antes de la palabra, antes de racionalizarlo, de tratar de entender, por ejemplo, hay un suspiro, un gesto, una tensión que se nota antes de musitar la primera letra. O D, dije algo para aliviar. Tranquilo, no pasa nada, pues compramos otra. O bueno, ya miramos, mañana preguntas. Tratamos como de justificar, de aliviar un poco la situación. O E, empecé a buscar soluciones. ¿Pero qué vamos a hacer? Voy a escribirle ya mismo a Patricia para ver si buscan en objetos perdidos. O, ¿pero cómo es posible? Voy a llamar no sé, voy a escribir en el grupo de papás a ver si alguien se la llevó por equivocación en la maleta o algo así. Pensemos cuál fue nuestra tendencia, nuestra primera reacción. ¿Alguien entró al Menti? ¿Pudimos entrar al Menti? Allí lo tenemos. Vamos a ver si pudieron entrar. Cuéntenos. ¿Ya tenemos algunas respuestas? Sí. Y hay varias personas que nos están contando, se me notó en la cara. ¿Qué pasa entonces acá? Por ejemplo, cuando yo pregunto qué pasa, o cuando me acerco y me vinculo de manera afectiva para tratar de aliviar un poco esa tensión y luego indagar, estoy manifestando comportamientos de la mentalidad de crecimiento. Estoy indagando, estoy tratando de conservar la calma, pero también de entender, averiguar y llevarlo a él hacia sus acciones. Ok, ¿dónde la dejaste por última vez? Trata de pensar en el recorrido. ¿Qué puedes hacer diferente? Y ahora, ¿qué está en tus manos hacer? ¿Qué puedes tú resolver ahora? Yo no voy a ir al colegio, es tu responsabilidad. ¿Qué puedes tú movilizar desde tus propios recursos? Por ejemplo, tenemos varias respuestas que corresponden a: pregunté qué pasó, lo abracé o lo consolé. Muy bien, vamos por el camino que es. Pero también tenemos varias de se me notó la cara. De hecho, la mayor cantidad de padres que respondieron lo afirman. Gracias por su honestidad. Es muy, muy importante porque lo que estamos haciendo es reconocer que nuestro pensamiento le gana un poco, que nuestra emoción, perdón, le gana a nuestro pensamiento. Y lo primero que hacemos es, wow, ok, emoción, la emoción. Vamos precisamente a tratar de entrenarnos un poco para que esa reacción se registre con menos intensidad y lo que hagamos sea un ejercicio de entender que mi reacción proyecta en él o en ella. Entonces la puedo modular un poco mejor. Acuérdense que parte de la disciplina, en la lectura que hacíamos al principio del budismo, hablaba del autocontrol y la autorregulación es una cualidad que como papás tenemos que fortalecer porque es de las más importantes en el tránsito de la vida de nuestros hijos, en las etapas críticas, donde hay transformaciones como la niñez, el paso a la adolescencia, la autorregulación allí es fundamental. Entonces, quienes como yo tienen esta reacción emocional antes que la racional o que el pensamiento, pues tenemos una invitación importante para, ok, respirarlo, tener alguna estrategia, algo muy concreto que pueda interferir antes de esa reacción emocional y que nos permita elaborar de manera más rápida y más asertiva. Y con el entrenamiento, con pequeñas acciones día a día, con conciencia, seguramente podemos transformar esas respuestas. Listo, continuamos entonces. Gracias a todos los que respondieron. Otro de los patrones, y vamos a correr un poquito, es la gratificación. Angie mencionaba un poco, estamos en una época en donde todo cada vez se requiere más rápido. Y hay dos ideas básicamente. Esperar es una habilidad, y nosotros la entrenamos bastante, décadas antes, ¿cierto? En el siglo pasado ya entrenamos bastante. En casa se esperaba un regalo hasta el cumpleaños o hasta la Navidad. Se esperaba una llamada telefónica hasta llegar a la casa. Se esperaba, no sé, un turno después de una fila. Se esperaba hasta que el almuerzo estuviera. Hoy tenemos turbo en 14 minutos, nos lleva a la puerta de la casa la comida. Hoy tenemos reacciones instantáneas a través de los medios digitales y todo esto cambia la configuración del cerebro. Tenemos desde casa que hacerle contrapeso
a ese contexto que genera esa gratificación inmediata y promover la diferida, la de largo plazo, no todo el tiempo, pero en la medida de lo posible en ciertas actividades. El mundo de hoy, ¿qué nos entrena? ¿En qué nos entrena? A nosotros también. Tenemos papás en los restaurantes donde mientras llega el pedido, cada uno coge su dispositivo y empieza a mirar, a responder correos y tenemos siempre una justificación para ello. Pero recuerden, estamos modelando y empieza por nosotros. Esa transformación empieza por nosotros. Nos entrena para respuestas inmediatas, nos entrega para entregas rapidísimo, por validación, que tiene estos efectos después en autoestima, en salud mental. Ustedes saben que ahí solamente se abren puertas que se profundizan más en estos cerebros más vulnerables y muy expuestos de los niños y de los adolescentes. Entretenimiento infinito y soluciones antes de que los problemas incluso surjan. Nos anticipamos para evitarles esa molestia y resolver antes de que la dificultad asome. Lo pensé al decirnos eso tan automático que si, ya que hablas de autoestima y estamos viendo con este tema de redes sociales, si nuestros hijos no tienen rápidamente un like o un comentario, entonces dudo tal vez de lo que he subido o de lo que he hecho, porque si no hay respuesta rápida, tal vez entonces es porque no soy bonito o porque no fue válido, porque esto no está siendo bueno. Tal cual. Y en los pequeños, ¿cómo impacta también, no? Tenemos niños pequeños con altísima conexión, con juegos que incluso tienen redes sociales, el uso del teléfono, y estamos promoviendo un poco, o que a los que les solucionamos los problemas rápidamente. Seguramente tenemos las pataletas, tenemos una respuesta emocional desbordada y queremos controlarla inmediatamente. No queremos este espectáculo en el centro comercial o en el supermercado y tratamos de contener con inmediatez. Tenemos que tomarnos un poco más de tiempo, respirarlo un poco más, evaluar la situación y permitir que esa solución inmediata, si es posible, tarde un poco más. Eso es gratificación diferida y es muy interesante. La gratificación diferida va en contraposición a la gratificación inmediata va en contraposición a la creatividad, a la tolerancia a la espera, al aburrimiento. Tenemos acá estudiantes que todo el tiempo nos dicen, Miss, estoy aburrido. Miss, ¿puedo sacar la tablet que estoy aburrido? Y pensamos, wow, ¿cómo hacíamos nosotros antes cuando nos aburríamos? Pues pensábamos, jugábamos, dormíamos, nos inventábamos cosas, historias, hablamos con nuestros papás infinitamente. Estamos perdiendo un poco eso y desde las más tempranas edades, desde la primera infancia, es importante sembrar esta idea de que la espera es parte natural de la vida y que es muy necesaria. Nuestro cerebro no está diseñado para hacer conexiones tan rápidas frente a esas respuestas donde me paso del problema a la solución y omito el proceso. Es el proceso el que me enseña, es el proceso el que permite que esa conexión nueva, ese puente neuronal nuevo se genere. Necesitamos promoverlo desde los más chiquitines, con nuestras decisiones, con el te soluciono ya, pero porque nos vamos. En la tarde vamos a trabajarlo hasta que tú solito lo logres. Y cuando yo solito lo logre, ¡pim!, tengo una nueva conexión cerebral que va a hacerme la vida mucho más amena, va a darme mucho más bienestar y capacidad más adelante. Estamos, acuérdense, construyendo para lo que va a ser la vida. Y mañana vamos a hablar un poco de eso en la última sesión, que es un poco el sentido y el propósito y el proyecto de vida desde que nacemos. Ahí conecto un poquito con lo que va a pasar mañana. Entonces, tenemos aquí una gráfica que básicamente nos muestra unos ejemplos y que habla de esa espera que sentimos como un error del sistema y no como parte natural del proceso. Y quiero simplemente que nos llevemos esa idea con respecto a este patrón. La espera, la gratificación diferida como parte natural del proceso, natural y necesaria, no como un error, no como un generador, un detonante de ansiedad o de conflicto, sino como algo que debe ocurrir. Vamos ahora con otro patrón, ya para empezar a cerrar, que es el elogio. El elogio es poderosísimo. El elogio puede llevarnos a sentirnos los más o la ausencia de los menos, insuficientes, incapaces. Y estos elogios, en la forma en la que los expresamos todos los días, poco a poco, generan también mentalidad. La invitación desde la mentalidad de crecimiento no es desconocer el talento natural, al contrario, es reconocerlo, pero también balancearlo con el esfuerzo. Acuérdense cuando hablábamos un poco de se me dan las cosas porque naturalmente soy inteligente o se me dan las cosas porque soy una persona disciplinada, porque aprendo que me esfuerzo, porque tengo unas estrategias, porque trazo un plan.
Y esa mentalidad me va a servir para cualquier situación en la vida, por ejemplo. El elogio al talento es, eres muy inteligente, es que tú eres el mejor futbolista del colegio, eres un crack. O siempre dices las cosas correctas, tú cantas precioso, mejor que todos. Es una creencia que instalamos y no está mal, pero es una creencia que sesga un poco lo que pienso de mí mismo. ¿Qué tal si lo replanteáramos y elogiáramos el proceso? Se nota que te esforzaste, has estado ensayando muchísimo, por eso te está saliendo tan bien. Ya eres muy bueno, pero todo el esfuerzo que has impreso está haciendo que salga perfecto. La creencia que instalamos es que ese valor y ese reconocimiento viene del esfuerzo precisamente, viene de la estrategia que yo mismo planteo y el resultado lo obtengo por mi mérito, no simplemente porque naturalmente tengo una habilidad y la exploto. Entonces, lo que buscamos acá es desafiarlos, porque el esfuerzo produce aprendizajes. Y finalmente la comparación. Es algo que vemos mucho en el contexto escolar. La comparación, ellos nos dicen a veces, es que mi mamá siempre dice, pero es que tu hermana sí lo hace, pero ¿por qué no puedes si tu hermano sí lo hizo? Yo me acuerdo que cuando tu hermano se graduó, él no tuvo ninguno de esos problemas. Eso lo resuena mucho en ellos y lo hemos escuchado, ¿verdad? Allí en las sesiones. ¿Qué pasa cuando comparo de manera constante? Cuando yo me comparo, mi valor lo ubico por fuera de mí. Mi valor va a estar en que yo sea mejor que otros, en que yo supere a otros, no en que el referente del progreso sea yo mismo, que debería ser mi mentalidad precisamente, porque eso me va a permitir en cualquier situación de la vida poder actuar desde esa valoración del proceso, del esfuerzo, de lo que yo soy capaz de hacer. No voy a ir encontrando por el mundo otras personas a quienes superar o contra las que voy a comparar mi desempeño o mis logros. La comparación social entrena al hijo a mirar hacia afuera, pero la validación tiene que ser por dentro, tiene que ser intrínseca. A eso nos invita la mentalidad de crecimiento. Y aquí vemos simplemente unos ejemplos, una frase estandarizada. Todos lo hicieron, no entiendo por qué tú no. Pasa mucho, la escuchamos incluso a veces de docentes y automatizamos, ¿cierto? Ciertas verbalizaciones. ¿Qué enseñamos con esas verbalizaciones? No eres suficiente, los demás pueden, pero tú no llegas, no alcanzas. Tu valor sigue midiéndose contra el de los demás. ¿Qué pasa si empezamos a replantear un poco? Bueno, esta vez no pudiste o no lograste lo que habías buscado. ¿Qué hiciste diferente? ¿Qué pasó esta vez que no pasó la vez anterior? ¿Qué necesitas mejorar? Bueno, ¿y qué aprendiste de eso entonces? Ese resultado, ¿qué te está mostrando del proceso? ¿Cómo organizaste las prioridades? Son preguntas que nos van a enseñar a hacer una suerte de metacognición y de reflexionar acerca de nuestras propias decisiones y no necesariamente quedarnos enfocados en un resultado. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguien quiere escribirnos cómo se sienten? ¿Cómo vamos un poco con esta lectura de los patrones? Son solo 5. Al final les vamos a dar, digamos, algo similar, pero para empezar a trabajar en entrenar esta mentalidad, así como un bonus de esta sesión. Vamos a cerrar un poco mientras nos escriben y nos cuentan cómo van acerca de la comparación. ¿Qué puede generar la comparación? Que la motivación sea extrínseca, que mi validación venga de los demás, que la aprobación que necesito venga de otros que me digan, bien, lo hiciste bien, me gustó lo que hiciste, buen trabajo, antes de que la motivación sea intrínseca, de que yo mismo aprecie mi proceso y diga, lo hice muy bien, lo hice mejor que la vez pasada, sé que lo puedo hacer mejor. Esto es lo que necesito para lograr. No solamente actúa para los hijos, actúa para nosotros también. ¿Qué puede pasar entonces cuando tengo patrones repetitivos de comparación? Puedo tener miedo a exponerme. No, yo no quiero que me vean fracasar. Evito situaciones donde pueda quedar debajo, donde pueda perder, donde pueda no ser este estándar o esta expectativa que me han programado de cierta manera ser. Puedo también sentir fragilidad ante el logro ajeno. Si otro hace las cosas mejor que yo, ¿cómo me siento? Acuérdense que la mentalidad de crecimiento me invita a tomar el logro de otros como inspiración, como información. Wow, ¿qué hizo él que yo no hice? O cómo hizo las cosas que puedo tomar de ese ejemplo para la próxima vez. Y lo que habíamos hablado, que la validación externa sea permanente y sea el motor por el cual yo hago las cosas. Muy bien, la comparación siempre es conmigo mismo, tal cual. Sí, señora. Gracias, Ivonne. Esa es la idea de este patrón. Muy bien. Ahora vamos a hablar ya cerramos un poco los patrones, y ahora vamos a hablar de algo que la autora menciona, y varios autores han trabajado últimamente, que es muy sencillo, pero puede hacer cambios muy importantes. El poder del todavía.
No puedo es un estado permanente. Mamá, es que yo no puedo amarrarme los zapatos. Es diferente para mi cerebro. Acuérdense que las verbalizaciones pueden parecer sencillas, como es una bobada. Claro, es muy sencillo. Pero en un cerebro que se está formando, un niño pequeño que me dice, es que no puedo tender la cama, no me alcanzan los brazos. El sí, todavía no puedes. Ah, todavía no puedes tenderla, pero vamos a practicar. Vamos a ver si es más fácil si yo te ayudo desde acá, si empiezas de pronto subiéndote y a buscar la estrategia. Armamos un proceso que está en funcionamiento, en curso. No presentamos una verdad absoluta que se cerró. El no puedo es un estado permanente. El todavía no puedo es un proceso abierto. Él todavía no niega que las cosas sean difíciles o que hay obstáculos o que se resuelvan, pero dice que hay un camino. El punto en el que estoy no es el último punto al que llego, es solamente mi aquí y ahora, pero el punto en donde voy a progresar es otro y voy a descubrir cuál es. Acuérdense que todas estas ideas poco a poco van cambiando la mentalidad. Angie, ¿qué piensas del poder de todavía para ir cerrando? Es un proceso, ¿no? Y crecer y creo que ni siquiera podríamos pensarlo solo en el hacer del niño o del adolescente. Nos ocurre a nosotros, ¿no? Creo que es súper importante y lo hemos estado trabajando un montón de repreguntarnos, reformularnos, incluso resignificar a veces creencias, cosas también que vienen de nuestra propia crianza. Y aquí se nos ocurrió hacer como un ejercicio bonito de reformular. Entonces vamos a ir leyendo cada una de las consignas que están allí y la idea es que en el chat nos puedan escribir, digamos, de estas que son de mentalidad fija y ustedes las puedan transformar hacia una mentalidad de crecimiento. Vamos con la primera. Pierdo la paciencia cuando he tenido un día difícil, ¿sí? Tal vez mi reacción, como muchas personas nos dijeron en el Menti, es una reacción física o tal vez una mala mirada o exploto o tal vez porque ese día fue difícil. Y creo que todos tenemos en su momento días difíciles. Entonces, si podemos allí, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo podría tal vez yo reformular esto a una mentalidad de crecimiento? Vamos con la segunda. Mi hijo no tolera bien la frustración, ¿sí? Entonces, tal vez ya yo estoy haciendo un juicio de valor o estoy simplemente asumiendo que mi hijo no. ¿Qué tal si en esa oportunidad mi hijo respondió de esta manera, ¿no? Pero ahí reformúlenlo ustedes. No soy bueno expresando lo que siento. Tal vez ya yo ahí estoy siendo muy cerrada, ¿no? Con esa mentalidad fija. Es que yo no sé, es que yo soy así y nos ocurre frecuentemente. Es que yo respondo así, no hay otra forma. Tal vez, ¿cómo lo podríamos replantear? Intenté cambiar eso muchas veces, pero no pude. Entonces, fijo, ¿no? Sin cambio, sin evolución. Y entiendo que nos puede costar un montón de veces, tal vez, reflexionar o hacer este ejercicio y esta palabra tan bonita que es introspección, ¿sí? Es mirar un poco hacia adentro. He venido trabajando con los niños una frase bonita que es, solo se volverá clara tu visión cuando puedas mirar en tu propio corazón, porque quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Y es eso, es poder despertar, no solamente yo con mi ojo juzgador o juzgando a mi hijo, sino también yo al mirarme a mí, listo, me entiendo humano, me entiendo una persona, claro, imperfecta, pero tal vez siendo no esa voz tan dura conmigo o con mi hijo, sino tal vez al ver hacia adentro de que soy responsable, que puedo mejorar, tal vez quede la voz o de esa mentalidad fija de mis padres está en este momento conmigo, que me hace ser quien soy o cómo soy, y tal vez qué puedo ir, ¿no? Como replanteándome una pequeña reflexión o eso, ¿no? Internalizo, seguro en esta charla muy valiosa que nos ha estado compartiendo Ivonne, seguramente hay muchos aprendizajes, me pasó incluso a mí, Ivonne, ¿no? Como con esa parte de la paradoja del amor, yo pensaba como, a veces lo amo tanto que quiero, ¿sí? Como, no, amor, no pasa nada, o tú eres muy bueno, ¿no? Y justo cuando lo estábamos preparando fue como pensar un poco en eso. A veces no les queremos hacer daño, pero estas pequeñas cosas, ¿sí? Pueden llegar a herir un poco como su capacidad de tomar decisiones, de ser autónomos, de pensarse tal vez, sí, claro que me equivoco, o claro, y la frustración es súper importante, el aburrimiento es súper importante. Si ustedes nos preguntan qué recomendamos justo ahora a los psicólogos, deja que se aburra. No le dé la tablet. Es que me hace berrinche o se frustra demasiado, que se frustre.
Entonces es importante que ellos también vivan estas emociones. Y entonces en esta reformulación, pensar yo como ser humano, como persona, ok, ¿qué puedo tal vez mejorar? Porque es un proceso, no podemos ser tampoco tan rígidos. Y algo que he encontrado mucho tal vez en nuestros niños, en nuestros adolescentes, es si no es perfecto, entonces no vale la pena. O si yo no lo sé, como nos hablaban de la mentalidad, Ivonne, de hija, si yo no nací con ese talento, no, es que no lo sé, entonces yo no soy buena. Nos pasa mucho, por ejemplo, con nuestros deportistas, que inmediatamente tengo que ser el mejor, o si no gano, entonces ya, o sea, soy una pena para el equipo, no debería estar en el equipo de fútbol. Y en momentos, mucho de lo que nosotros llegamos a escuchar desde este otro lado es mucha dureza, ¿no? A veces entendemos ni siquiera que no viene de ustedes, ¿no? Muchos chicos nos dicen, mis papás no me exigen. Es un nivel de autoexigencia muy grande, ¿no? Donde no me salgo de allí. Pero entonces es eso, entender que todavía ustedes pueden, el poder de ustedes pueden, nosotros podemos, y es eso, es cambio, lo veíamos un poco cuando empezó la presentación y muchas personas simplemente se fueron, se salieron porque es como, no funcionó, respuesta inmediata, gratificación, entonces me voy. Y otros simplemente esperaron y les agradecemos un montón porque son circunstancias, contingencias, la vida está llena de eso todo el tiempo. Entonces, muchas personas se quedaron, esperaron, y aquí está la gratificación, diferida, pero aquí está, ¿no? Y podemos aprender un montón, y es eso siempre, ¿no? Como una mentalidad en la que todo el tiempo puedo cambiar, puedo crecer, puedo, sí, replantearme situaciones, incluso de vida, ¿no? De trabajo, de todo. Entonces, es súper bonito sentir que todavía podemos. Gracias, muchas gracias. Creo que recoges muchas ideas básicas para ir cerrando. Nos quedan 2 diapositivas supremamente valiosas. Les agradecemos haberse quedado, de verdad. Fue una suerte de experimento social inesperado, pero es tal cual, está reflejando un poco esa tolerancia al error, al fracaso, a la paciencia. Bueno, ¿qué pasó? Llamó a alguien, voy a esperar un momentico, ya tenía programado estar acá. No lo criticamos, por supuesto, pero es una invitación a mirar esas pequeñas acciones nuestras, a mirar esas acciones en nuestros hijos también. Ellos no solamente son resultado de lo que ven de nosotros, son resultado de su genética, de las experiencias, de los aprendizajes, de los contextos en los que están. Por eso les decía que en casa hacemos contrapeso a muchos de los estímulos que los rodean, pero que no están en nuestro control, o parcialmente, pero tenemos tiempos muertos en los que no sabemos ellos qué hablan, con quién, en dónde se conectan, a dónde entran, qué es lo que está absorbiendo ese cerebro. Así que antes de tener un afán de control absoluto, tenemos un sentido de realidad donde equilibramos. Entonces vamos a replantear, bueno, quería agradecer el comentario que tenemos. Una persona reformuló la primera premisa y fue, necesito respirar más cuando tengo un día difícil. Es perfecto, es que el poder del todavía es eso, no es todavía no he logrado tener calma cuando tenía un día pesado. Puede sonar acartonado y tiene que sonar natural para nosotros. Y esas pequeñas frases, una palabra diferente que nos digamos a nosotros mismos cotidianamente, poco a poco empieza a transformar nuestra mentalidad, se los aseguro. La neuroplasticidad del cerebro está comprobada en cualquier etapa de la vida. Podemos aprender, pero también desaprender. Entonces, esa es una invitación sumamente grande que les hacemos. Es muy poderoso y queremos invitarlos a hacerlo todos los días. En donde estoy yo sintiéndome conmigo mismo retado, insuficiente, insatisfecho, detenido, bloqueado. Empecemos a tratar de desenmarañar ese camino y a verbalizar, a decirnos otras cosas a nosotros mismos. Eso poco a poco, diferido, va a tener efectos y redundantemente va a tener efectos en nuestros hijos. De manera redundante va a tener en ellos también un impacto y vamos a ver también transformaciones. Pero son procesos de paciencia, de espera. Así que muchas gracias por reformularlo. Tenemos también una pregunta. Bueno, tenemos un comentario que es hablar con nuestros hijos. Claro, la honestidad, amor, perdón, tuve un día supremamente difícil. En este momento creo que necesito parar. No estoy listo para conversaciones complejas, pero aquí estoy. Dame un momento. Lo respiro y le enseño a él que cuando él esté en situaciones tan demandantes, tiene derecho a tomarse también un momento. Porque va a poder modelar lo que ve que yo hago. Ahorita no me hables, ahorita no quiero saber de nada. A mí no me traigas problemas ahorita porque vengo cansada, tuve un día pesadísimo. Esto lo vemos, a veces lo decimos incluso. Estoy le a levantar la mano de hoy no, hoy no, hoy no puedo con nada más. Tuve suficiente en el trabajo, por ejemplo. Entonces, tenemos derecho a sentirnos así, por supuesto,
pero tenemos una gran responsabilidad y tenemos la gran y enorme capacidad y oportunidad de empezar a pensarnos y a mirarnos y a cambiar, transformar pequeñas cosas. Angie, alguien nos pide, gracias Jackie por sí, comentar la frase. Es una frase poderosísima, hermosísima, y creo que resume también lo que hemos estado hablando. Entonces, vamos a volver rápidamente, antes de cerrar, con los 5 patrones de mentalidad. La sobreprotección al fracaso, el amor que sobreprotege. Ojo, nuestro amor protege y debe proteger, y ese es el discernimiento, ¿no? La protección es este círculo de seguridad que yo genero alrededor de mis hijos, con mis palabras, con mis actos y mis decisiones, ¿no? Con mis decisiones que hacen que ellos se sientan en lugares y entornos seguros. Es cuando yo los aíslo de un estímulo que pueda hacerles daño. Eso tenemos que hacerlo y ahí no hay que pensar. Preservar la vida y el bienestar nunca se negocia. Pero, precisamente, la diapositiva nos habla de la sobreprotección. Es cuando yo paso ese límite de protegerlos naturalmente de los riesgos, de los peligros, de las amenazas, de lo que ellos aún no conocen, pero que yo ya sé qué efecto puede tener, que les puede hacer daño, de las, no sé, relaciones tóxicas, del consumo, pero también de los conflictos interpersonales, del maltrato, de las respuestas que los van a lastimar o a lastimar a otros, todo lo que trabajamos desde chiquitos. La sobreprotección entra cuando ya yo empiezo a aislarlos, liberarlos, eximirlos de experiencias que necesitan generar malestar necesario para la vida, de experiencias que les van a traer dificultades, desafíos, que los van a confrontar contra ellos mismos, donde tal vez haya altas o bajas probabilidades de fracaso. Es ahí cuando la sobreprotección ya no es tan acertada y ya no es tan benéfica para su proceso de crecimiento y madurez. El elogio o el elogiar la inteligencia o la capacidad. Hablamos también de la reacción al fracaso, de cómo es esa relación con el fracaso y el error. También de los desafíos, de esa búsqueda o evitación del malestar, de la gratificación, de lo que podemos aguantar y tolerar, de lo que necesitamos resolver ya mismo, y de la comparación. Y vamos a cerrar entonces con una idea, y es, bueno, ¿y todo esto cómo lo aplico? ¿Cómo empiezo yo como padre? Yo primero, porque hoy ustedes son primero. Yo primero, ¿cómo empiezo a interiorizarlo, a materializarlo y a hacerlo acciones en mi vida? Pues lo primero que les proponemos es aceptando el reto, entendiendo después de esta sesión, sí, hay cosas que me sirven, hay cosas que me confrontaron, puedo aceptar el reto, tal vez no se van a leer el libro, aquí está si lo necesitan, pero sí llevarse las ideas principales, identificar con qué mentalidad o desde qué lugar, desde mi interior, estoy ejerciendo mis roles en la vida, cuáles son mis tendencias automáticas, cuáles son las reacciones que ya tengo como si me definieran, con lo que me identifican. Amor, cuando tú llegas con un problema y me cuentas algo, ¿qué es lo primero que yo hago? Les aseguro que sus hijos lo tienen clarísimo, oh, mala cara. Después me abrazas o me dices o lo que sea, pero lo primero que haces es mala cara. Mi hijita me diría, oh, esa es la mía. Y después ya lo elaboro y lo racionalizo y demás. Pero entonces ya acepto el reto y voy a empezar a mirarme con más detalle. ¿Y cómo podemos aceptar el reto? Identificando las bases del sistema de creencias que tenemos en este momento. Identificando simplemente esas tendencias, esas palabras recurrentes, esas frecuencias en nuestra interacción con los demás y con nosotros mismos. Identificando luego las áreas donde necesito trabajar más. Tal vez sea mi relación de pareja, tal vez sean mis relaciones sociales con mis amigos o amigas, tal vez deje de tener amigos o amigas porque hay ciertos patrones de pensamiento que me impiden como salir porque son aburridas, porque no hablan de cosas interesantes. Estoy sacrificando cosas tal vez por pensamientos que tengo muy incorporados. O tal vez es en mi relación con mis hijos precisamente, o tal vez es en mis relaciones laborales, tal vez es en lo que me confronta con, no sé, mi jefe o mi compañero. Hay que mirar esas áreas donde necesito mejorar. Y revisando nuestra relación personal con el fracaso, ¿cómo lo asumo yo? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo digiero? ¿Cómo lo gestiono? ¿Lo acepto? ¿No lo acepto? ¿Lo rechazo? ¿Me avergüenza? ¿Lo honro? ¿Qué hago con eso? El esfuerzo y las emociones. Tenemos una frase para cerrar esta parte, antes del bonus, que va a ser de 1 minuto, y es un poco ejemplificar esos retos del siglo XXI, esos retos como padres, esas aparentes contradicciones a las que nos vemos enfrentados en una época que
que estamos nosotros entendiendo, en la cual nuestros hijos nos llevan ventaja, pero donde podemos ver a partir de nuestra experiencia y conocimiento que hay muchos estímulos que pueden ser perjudiciales y que hay muchas conversaciones internas que pueden no conducirlos a donde necesitamos que lleguen, al amor propio, a la gratificación diferida, a la valoración del esfuerzo personal, a la motivación intrínseca, al reconocimiento de las propias capacidades y a todo lo que hemos venido hablando. Si quieres que tu hijo sea valiente, déjalo enfrentar algo que le da miedo. Y para ustedes también. Si quieres que sea resiliente, deja que falle y que se levante. Si quieres que sea empático, muéstrale que tú también sientes. Muéstrale que tú también reconoces tus errores, que te disculpas, que hablas de los demás desde lo positivo, que la crítica tiene un sentido y un objetivo, no solamente un juicio y demás. Y cerramos entonces con una serie de pasos que para la autora se llama The Journey to Growing Mindset. Y es ese recorrido, el trayecto, la trayectoria hacia la mentalidad de crecimiento. Y dice, bueno, a veces en el libro al final dice, hay una falsa mentalidad de crecimiento que está también por ahí, dando vueltas. Y puede ser que, estoy citando a la autora, que yo haya presentado la idea de una manera que parezca que es muy fácil, pero realmente es un trabajo de mucha constancia y disciplina. Mañana, los invito desde ya, vamos a hablar un poco de la perseverancia, ya en función de mi proyecto de vida, de esto que yo hago y del propósito y el sentido que le doy a mis acciones, comportamientos, a lo que mis hijos están también construyendo. Va a ser muy interesante y va a ser un muy buen cierre a todo esto que estamos el día de hoy presentando. Y ella dice, bueno, realmente es una trayectoria, es un recorrido que puede durar el resto de su vida, pero lo importante es, uno, reconocer la mentalidad fija o esos elementos que tengo de mentalidad fija y aceptar que las dos coexisten, que las dos son parte de mí y que tampoco voy a hacer 100% crecimiento ni 100% fijo. Puedo aceptar un balance desde que yo sienta, note y evidencie mayor bienestar, una mejor calidad de vida y mejor modelamiento para mis hijos. Que identifique los detonantes de esa mentalidad fija. Y esto es supremamente interesante, porque los detonantes pueden ser, por ejemplo, el fracaso, la vergüenza, mi jefe, mis hijos, la frustración, cuando no me siento preparada, lo intelectual, el no sentir que soy capaz de responder con la suficiencia con la que quisiera. ¿Qué me detona esa mentalidad? Esas situaciones en donde, cuando pasa algo de esta naturaleza, yo reacciono así, es inmediato, es automático. Por ejemplo, lo financiero, tú decías en el ejemplo de la chaqueta, me costó un dinero, te la compraste un mes y ya la botaste. Entonces, lo que hace vulnerable mi estabilidad económica, por lo que yo trabajo tanto, el aprecio o desprecio que tengas por las cosas que te compro, eso me detona. Hay un detonante y hay una información muy, muy valiosa para nosotros. Ella dice, otórguele a su mentalidad fija un nombre, descríbala, caracterícela. María es mi mentalidad fija. Y empiezo a sacarla, a distanciarla un poco de mí. Empiezo a identificar cómo me hace sentir María, cómo me hace actuar también. Y ahí hay como una distancia emocional en la cual puedo objetivizar todo ese constructo, todo ese conjunto de características que son mías, pero que pongo un poco con cierta distancia. Edúquela, esta mentalidad ya la tiene un poco más definida, invítela a ser parte de su proceso de crecimiento. No pretendo eliminarla de mi vida simplemente porque es que yo la construí también y tiene parte de mis aprendizajes, de mi crianza, de mis padres, de todas mis maletas, las que cargo en lo afectivo, en lo personal, en lo intelectual, en lo social. Es parte de mí, no la niego, pero la voy a transformar, la voy a mejorar. Permanezca en mentalidad de crecimiento aún en presencia de detonantes. Ya sé que la plata me detona. Los temas asociados a lo financiero, por ejemplo, generan en mí reacciones adversas. Ok, voy a tratar de mantener cuando esos detonantes asomen, como ya los identifiqué, el respirar. Como nos decía aquí la persona que intervino, respiro más cuando tengo un día difícil. Respiro el doble cuando se trata de plata. Y antes de reaccionar, voy a pensarlo y voy a mirarme a mí mismo. Voy a mirarme por dentro y a empezar a entenderme y a conocerme mejor. Y aprenda a otros, ayude a otros en ese recorrido. Hay un físico, cuyo nombre se me escapa en este momento, que dice precisamente eso. ¿Quiere ser experto usted en algo? Enséñelo. Ayude a otros, acompáñelos y va a tener mayor claridad del proceso.
¿Cómo nos sentimos? Cerramos ya, nos encanta tenerlos acá. El libro es Mindset de Carol Dweck. Nosotros les vamos a dejar una bibliografía recomendada porque consultamos muchísimas fuentes para tener esta presentación y la de mañana. No pueden faltar. Mañana vamos a tener a prueba de balas ese cable de internet porque realmente queremos que no se pierdan del cierre de esta serie de charlas dirigidas a ustedes y dedicadas a ustedes. Entonces, alguien que pueda cerrar y que nos cuente después de todo esto, ¿qué quieren hacer diferente? El próximo año lectivo, pongámosle un inicio. Se acaba este año con la reflexión. ¿Qué quiero hacer diferente o qué quiero empezar a hacer? Si nos quieren contar por el chat, se los agradecemos inmensamente. Queremos saber cómo están sintiendo, qué está resonando en ustedes de todo esto que hemos trabajado el día de hoy. Así que nos damos un segundo. Los vamos a invitar, por supuesto, a que nos evalúen, a que nos cuenten qué piensan de esta charla. Andrés va a compartir en este momento, creo que ya la compartió antes, la encuesta de satisfacción. Los invitamos a que la respondan. Es muy importante para nosotros. Desde nuestra postura de crecimiento, es importante la retroalimentación honesta, que sabemos que ustedes nos dedican también para ser mejores, para generar espacios que sean de mayor impacto, de mayor beneficio para todos ustedes en lo que viene, ¿no? El resto del año, el año lectivo siguiente, las clases con nuestros estudiantes, todos los espacios en los que podemos acercarnos más a ustedes y a sus familias. Gracias, Andrés, por compartirlo. Muchas gracias por sus comentarios. Vamos a, entonces, proyectar. Les dejamos la pregunta para que se vayan pensándola. Esta es una lista de referencias que la podemos compartir con ustedes por correo electrónico, por supuesto. Y cerramos con la encuesta de satisfacción. No sin antes preguntarles, ¿tienen alguna duda? ¿Hay alguna aclaración o algún elemento que quieran ustedes retomar o que quieran que profundicemos un poco más? Los leemos. El link de la copia del libro, sí, está en las referencias. Es este, el libro pues lo tenemos en físico, pero vamos a enviarles yo creo que la presentación y las referencias bibliográficas, todo lo que trabajamos. Aquí estamos proyectándola en este momento. Tenemos psicólogos sociales, tenemos inteligencia emocional, tenemos documentos que son muy recientes, pero también en la sesión de mañana vamos a concretar un poco las ideas desde el sentido de vida, el propósito, desde Viktor Frankl y la logoterapia, por ejemplo, que nos conecta mucho con ese análisis existencial de las cosas que hago, pero también de las cosas que me suceden y el sentido que les doy, incluso a las vicisitudes, a los duelos, a las pérdidas. Vamos a conectar un poquito con eso y vamos a tener también la mirada desde lo económico y desde lo filosófico de Martha Nussbaum y de Amartya Sen, desde lo financiero, de un poco el sentido que le damos al logro, a lo material también, pero como todo esto opera en función de el propósito de nuestra vida, los hijos que estamos entregándole al mundo, los que van a construir en 10, 15 años una sociedad nueva. El Foro Económico Mundial dice que los niños que están en preescolar y primaria el día de hoy van a tener empleos que todavía nosotros no conocemos y tenemos que estarlos preparando nosotros para eso, que para nosotros es incierto. Entonces va a ser muy interesante proyectarnos un poco y pues retomo y reitero la invitación a la sesión de mañana. Muchas gracias a quienes están opinando en el libro, gracias a ustedes por estar acá. Claro que sí, muchas son cosas, por supuesto, de la cotidianidad, pero es importante hacerlas conscientes, ese es el truco, hacerlas conscientes, tomar la decisión de empezar y empezar a ser consciente, a anotar, repetirme, así como ya generé unos estados mentales, unas ideas sobre mí mismo, las puedo mejorar, puedo hacerlas más reales, más compasivas, más amigables, más eficientes también para mis propósitos. Entonces, muchas gracias por las reflexiones. Y si no tenemos preguntas, Angie, muchísimas gracias por tu intervención, al equipo que tenemos aquí detrás de cámaras también. A ustedes les deseamos un maravilloso día, les agradecemos mucho por haberse quedado un poco más del tiempo, compensamos el tiempo que perdimos en los detalles técnicos, pero valoramos muchísimo que hayan estado acá hasta el final y esperamos que se lleven muchas ideas y verlos a todos mañana. Muchas gracias.